¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá, cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos suceden a todos. Muchas gracias por haber participado en la encuesta semanal. Si usted no ha visto el primer video, regrésese porque estamos hablando esta semana de por qué las personas nos mentimos a nosotros mismos. Y en el video pasado estábamos hablando de una conformación, de una estructuración de personalidad muy específica, ¿no? En cómo ese yo social se puede volver un falso self totalmente, en donde estamos siendo como un camaleón entre las demás personas. Pero en este otro video vamos a hablar de otro aspecto por el cual nos mentimos a nosotros mismos. Fíjese, dentro de nuestra cabeza, nosotros, como muchas veces se lo he dicho, el mundo empieza y termina con nuestra existencia. Es difícil realmente poderse trasladar a decir hace 100 años cómo estaba la ciudad, hace 500 años cómo estaba el país, hace 1000 años cómo estaba la humanidad. Imagínense nada más, hace 75 millones de años que estaban los dinosaurios y todas estas cosas. Para nosotros nos suena como un cuento, porque nuestra experiencia, la manera en la que vivimos, la subjetividad, es que el mundo empezó pues cuando yo empecé, ¿no? Y lo demás es como una historia, y claro, puedo ver monumentos, puedo ver cosas, creo en lo que me están diciendo estas otras personas, pero si se fija, el centro del mundo somos nosotros en nuestra cabeza. Y eso es algo que hace increíblemente difícil hacer un cambio social, hacernos conscientes sobre la ecología, tan simple como pensar qué tanto plástico voy a usar, qué tanta gasolina estoy utilizando. ¿Por qué? Porque no vemos la escala de las cosas. Y esto también nos va a dar una peculiaridad en donde, por la estima que nos tenemos a nosotros mismos, siempre nos vamos a querer ver como el protagonista, como el bueno de la historia, como ese protagonista noble que tiene las mejores intenciones. ¿Por qué? Porque imagínense qué cosa tan horrible pensar que nosotros somos de los malos, ¿no? Hasta los que son los malos, si usted lo quiere pensar así, si se fija en algún documental de criminales o del crimen organizado, si usted lo quiere pensar, o de asesinos, es rara la persona que se vive como que está haciendo algo malo. Tienen una conciencia de que están lastimando a los demás, pero hay una justificación para eso. Hay una justificación en el gusto, en que los otros eran menos, hasta en los crímenes de guerra, ¿no? Que los otros no eran tan humanos como soy yo. Siempre nos vamos a hacer estas justificaciones. Y justamente ahí, en este tipo de criminales y de cosas espeluznantes que podemos ver en la historia, nos vamos a dar cuenta de otro factor por el cual nos mentimos a nosotros mismos. Porque nosotros nos queremos ver siempre mejor de lo que estamos. Y esto es en todos los sentidos. Se lo estaba planteando desde un inicio en cómo nosotros nos vemos como el ombligo del universo, como el centro del mundo, porque así es nuestra experiencia. Pero fíjese cómo todas estas cosas que tienen que ver con entender que hay algo malo en nosotros mismos van a quedar negadas de primera instancia, ¿no? Totalmente no. Yo soy una persona honesta, yo soy una persona fiel, yo soy una persona responsable, educada, inteligente. En la inteligencia lo podemos notar muchísimo, ¿no? Siempre sobreestimamos nuestra inteligencia y nuestras capacidades. Y en las historias que contamos en los pleitos, por lo general, si no es que decir siempre, nosotros somos los que tenían la razón. En las discusiones el otro es el que no sabe, y esto nada más es cosa de darse una vueltita por el internet, en algún foro, en alguna red social, para que se dé cuenta cómo la gente está hablando con ellas mismas, en lugar de intentar hacer un diálogo, siempre es intentar poner por encima nuestras opiniones, poner por encima la manera en la que nosotros vemos el mundo. ¿Por qué? Porque para mí esto es lo mejor. Esta es la manera en la que yo estoy viviendo. Y darme cuenta de que esto está mal, de que esto es equivocado, es un golpe, un gancho al hígado de nuestro narcisismo, porque como alguien tan maravilloso como yo, ¿no? Tan perfecto, tan noble en sus intenciones, está mal. Y ahí, si se fija, si lo quisiéramos ver en el cableado, en la estructuración de cómo se va haciendo esto en la personalidad, tendríamos que pensar nuevamente en estos mecanismos de defensa. Esta es una forma en la que nuestro yo, en la que nuestro aparato psíquico está intentando sostener la realidad. ¿Por qué? Porque constantemente estamos en una incertidumbre. Si va a haber un día siguiente, si las cosas van a seguir bien, si la economía me va a seguir permitiendo, si yo me voy a seguir sintiendo sano, si tengo más tiempo de vida. Siempre está esta incertidumbre en nosotros. Y una manera de combatir esta incertidumbre, que es vivir, es empezar a forjar este tipo de ideas
como impermeables, impenetrables, recalcitrantes, en donde no hay lugar a duda de lo que estoy pensando. Hay una certeza detrás de todas estas cosas. Se vuelven inflexibles ciertas partes de nuestra persona con tal de sostenerme. Porque, fíjese qué es lo que va pasando. Y no porque esto sea la manera más saludable, es una manera muy natural en la que se va construyendo, se va constituyendo nuestro aparato psíquico. Pero ahí lo que estamos viendo es esa incapacidad de tener esa flexibilidad que nos permitiera movernos a un lado o a otro, o entender en qué momento nosotros estamos fallando. Y esto, justamente, es algo tristísimo porque nos va a traer a esta forma de lidiar con la realidad, que es negarla, que es meterle esa censura, desde desconocerlo totalmente a que se vuelva invisible a nosotros, a que nos volvamos toda una teoría de por qué las cosas están sucediendo de tal o de cual manera. Usted seguramente ha visto personas que en el año 2023, el día de hoy, argumentan sobre ciertas cosas que son imposibles de sostener en la realidad. Por ejemplo, la forma de nuestro planeta, ¿no? O la fiabilidad de ciertas medicinas, ¿no? O las propiedades mágicas que tienen algunas drogas, que está totalmente fuera de la realidad y de cualquier experimentación y de cualquier estudio que se haya hecho y de cualquier forma de comprobarnos a nosotros mismos qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, estas personas quedan como en una terquedad increíble de poderse dar cuenta de lo que realmente está sucediendo, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es porque les faltan pruebas, y vemos que se les ponen pruebas y que se les hacen cosas, y siempre la respuesta es no. No. Es que hay algo más de lo que tú no te estás dando cuenta. Bueno, explícame qué cosa para que lo podamos entender, para que podamos investigarlo, porque igual sí es cierto, ¿no? No, es que yo tampoco lo entiendo. Y si tú no lo entiendes, ¿cómo lo estás afirmando? ¿No? Si se fija, ahí estamos viendo más bien una renegación. ¿Por qué? Porque no hay ningún argumento. Simplemente es algo que no cabe en mi cabeza. Yo me estoy explicando el mundo de esta manera y a mí mismo de esta manera, y así es como son las cosas. Y no hay lugar a duda. Entonces, nuevamente estamos viendo esta inflexibilidad que vamos teniendo de poder cambiar estas partes de nuestra persona. Porque cuando hablamos de estos argumentos, no estamos hablando nada más de una idea. Estamos hablando de parte de cómo estamos constituidos, de algo que en nuestra opinión se vuelve parte de nuestro ser. Entonces, si se fija, negar eso es hablar de que hay algo que no está bien constituido. Es algo que no está bien construido. Que estoy dudando de mi intelecto, que estoy dudando de mis capacidades de percepción, y eso es algo que nos va a meter en una ansiedad terrible y que, por supuesto, antes de enfrentar esa ansiedad, nos ponemos en esa terquedad y decimos que no. Esto en un aspecto más bien sobre esa realidad, sobre ese pleito con la realidad. Pero también llega a suceder que realmente nos estamos contando esas mentiras o estamos construyendo este mundo simplemente por una cuestión moral. Si se fija, porque yo no quiero ser el malo de la historia, ¿no? Que nosotros vamos haciendo ciertas cosas, por ejemplo, pues voy a dejar un pesito de propina, ¿no? Y uno puede decir, ¿cómo un pesito de propina o cómo 2 pesitos de propina? Pero es más como por sentirme bien de lo que estoy haciendo, que por lo que yo creo que está sucediendo. Esto, si lo quisiéramos pensar en otro tipo de experiencias, lo podemos ver en cómo vamos educando a nuestros hijos. Fíjense, es una constante que los padres siempre les van diciendo a los hijos, hijo, hija, aquí en esta casa lo único que está prohibido determinantemente es mentir. Y los niños nos ven mentir todo el día, a todas horas, con todas las personas, a ellos mismos. Oye, papá, pues no, porque el coco está allá afuera, ¿no? Y el niño se está dando cuenta que le estamos mintiendo, ¿no? Pero está entre el miedo de que somos su papá y le estamos diciendo eso, y que, Santa Claus no te va a traer regalos. Otra mentira que le estamos diciendo al niño, pero le estamos diciendo que no nos mienta. ¿Por qué? Porque es nuestra conveniencia que el niño no me mienta, porque se vuelve algo peligroso. Imagínense que nos estén ocultando algo, que les esté pasando algo. Pero si se fija, ahí estamos haciéndonos pensar que nosotros somos mejores personas de lo que somos, ¿no? Porque no es una cuestión de decir o no decir mentiras, sino de que nos queremos mostrar como este paragón, ¿no? De la verdad y de la honestidad y como ese padre infalible, pero la realidad es otra. Sin embargo, nosotros nos seguimos contando esa historia y se lo seguimos contando a los que están alrededor. De repente, lo podríamos ver en nuestras relaciones personales, ¿no? En el que nosotros tal vez no hemos sido fieles con nuestras parejas,
¿no? Que ya llevamos 3, 4 relaciones que hemos destruido por nuestra incapacidad de mantenernos en la misma alcoba, pero a la hora que empezamos a platicar esas cosas, ¿qué es lo que decimos? Éramos muy diferentes. No me entendía esa persona y por lo tanto, como no me entendía, pues busqué a alguien más, ¿no? Y luego nuestros amigos o nuestros familiares nos voltean a ver y nos dicen, por cuarta vez consecutiva. Así como, siempre te va pasando lo mismo. Pero es rara la persona que nos confronta con eso, ¿no? Nada más nos hacen estas miradas así como acusantes. Pero para nosotros no existe esa concepción de nuestra persona en el decir, soy una persona infiel, soy una persona que no puede mantener fidelidad, soy una persona que traiciona a los demás. Siempre tenemos esa justificación. Es que el otro es el que me hizo, el otro es el que me empujó, el otro es el que me desatendió, ¿no? ¿Y por qué decimos eso? Nuevamente. Y ahí nos regresaríamos a esto que le estaba platicando en un principio. Por una cuestión moral. Porque nos queremos hacer pensar que somos mejores personas de las que somos. Porque el vernos en esas fallas, el vernos en esa mezquinidad en la que realmente estamos viviendo, resulta una afrenta hacia nuestra persona. Es algo con lo que yo no podría vivir. Y luego nos vamos a dar cuenta de que hay personas que son bastante cínicas, ¿no? Y ahí vamos a ver como una vuelta muy distinta de estas cosas. Pero si se fija, ahí ya no tendría que ver con esa mentira. Porque acá la pregunta es, ¿por qué nos mentimos? Y nos mentimos por lo doloroso que es vernos mal. Por lo doloroso que es entender que estamos equivocados. Y déjenme le digo que mientras más hacemos esto, mientras más años le vamos poniendo nuestras fichitas a apostar en eso, en el yo no darme cuenta, en el no darme cuenta del todo, primero que nada, ¿no? Porque justamente estábamos hablando de unos ejemplos al inicio del programa, en el cual la persona no tiene alternativa. La persona está tan apuntalada en esas mentiras, tan firme en esas creencias, que cualquier cosa que la haga tambalear se vuelve una ansiedad mortífera. Ahora estamos hablando de una cosa distinta, que es embellecer nuestra persona. Es como maquillar nuestra percepción de quiénes somos, ¿no? De que nosotros somos unas personas honradas, pero cuando puedo me llevo el cambio. Pero bueno, era porque lo necesitaba, ¿no? ¿Por qué no decimos, no, soy una sabandija que se lleva la propina de los demás cuando nadie se da cuenta, ¿no? O que le saco dinero a mi señora de su bolsa, ¿no? O que no digo todo lo que estoy dando. Es simplemente por mantener esa imagen mejorada de nosotros mismos. Porque es bastante doloroso darnos cuenta de esto. Y justamente se vuelve la alternativa. Fíjense nada más qué tristeza en esto, ¿no? Porque todas estas cosas que vamos hablando en el que sí nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta, es una mentira que a nosotros no nos ajusta. Si viviéramos nuevamente esta idea, ¿no? En ese ejemplo que estábamos hablando, de esa persona que es infiel constantemente, ¿no? ¿Qué pasa si esa persona se da cuenta de esa incapacidad que tiene? Se da cuenta de que siempre está generando esos mismos problemas, porque estamos hablando en ese ejemplo que es ella, ¿no? O él, esta persona que está generando esos problemas. ¿Qué pasa si regresa y lo analiza? Va a ser una cosa dolorosa, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a dar cuenta de la incapacidad y del dolor que le está causando a los demás, de su incapacidad de mantenerse vinculado a alguien, ¿no? De la incapacidad de poder tener relaciones afectuosas con los demás porque se acaban viendo como cosas, ¿no? Pero en el momento en el que esta persona voltea hacia sí misma y tiene la posibilidad de analizar esa parte, es algo de nosotros que podemos mejorar. ¿Se da cuenta? No es algo que ya estemos marcados de por vida, que ya nos dieron nuestro papel y que siempre vamos a ser esa misma persona miserable. No. En todo momento, en todos los días, mientras estamos en esa verga, ¿no? Porque esta otra persona que le estaba diciendo que vive totalmente negada de la realidad, también tiene una manera de tomar un camino diferente, pero es una intervención distinta. Acá estamos hablando de nosotros cuando sí nos damos cuenta de que estamos haciendo algo malo y nos seguimos diciendo que somos maravillosos. Cuando nos damos cuenta de que no queremos tomar el mejor camino, sino de que siempre estamos intentando ahorrarnos esfuerzos y que siempre acabamos fracasando por ese ahorro, por ese supuesto ahorro, por esa flojera que nosotros mismos vamos desarrollando y que le vamos aparte alimentando. Cuando tenemos esa posibilidad de darnos cuenta de que somos nosotros también los que nos estamos mintiendo, justamente es en donde podemos empezar a trabajar, en donde justamente tenemos que derribar esa parte de nuestra persona, enfrentarnos
entender por qué estamos haciendo eso, porque eso sería otra parte, ¿no? No nada más lo hacemos simplemente porque nos parece muy bonito, sino porque hay un montón de cosas que están sosteniendo esa historia. Tal vez es porque no podemos, ¿no? Imagínense si regresáramos a esa persona de la infidelidad. Hay personas que no pueden, simplemente. Y nótese que no poder no es excusa para seguirlo haciendo, ¿eh? No me voy a malinterpretar, pero no pueden. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden? Porque sienten afecto por todas las personas de repente, ¿no? Y porque se encariñan y porque están en esta confusión terrible de que se están enamorados de 2, 3 personas a la vez. Pero ya en una cuestión, si se fija, en un plano muy distinto. No es nada más en mi conveniencia, no nada más es en el decir, ¿y qué tal si tengo estas 2 personas al mismo tiempo? O estas 3 personas, o estas 4 personas al mismo tiempo, simplemente pues para tener más repertorio, ¿no? Porque todos me caen bien. Ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya es una cuestión más sociopática. Pero en la incapacidad de podernos fijar a una sola persona. Esto ya se vuelve como esa labilidad en el que no podemos estar en un solo lugar porque nos empiezan a asfixiar, porque empezamos a sentir un montón de cosas. Aún en eso, tenemos esa posibilidad de regresar y ver qué es lo que me está llevando ahí. Porque si no, nos vamos a seguir mintiendo el resto de nuestra vida, con tal de hacernos sentir mejor. Porque esa es la función de esas mentiras. Darnos como estas palmaditas, como esas sobaditas nosotros mismos. De que lo estamos haciendo bien. Sin darnos cuenta de que realmente lo podríamos hacer mejor, de que podríamos tener una vida más fructífera, de que podríamos estar más a gusto con las personas a nuestro alrededor. Pero pensamos que va a ser demasiado difícil, y lo va a ser, pero no imposible. Ahí es en donde está la diferencia, ahí es en donde podemos hacer ese caminito mientras tengamos esa iniciativa de empezar a analizarnos a nosotros. Pero bueno, pues por el día de hoy, acá vamos a dejar el video, espero que lo haya disfrutado. Si le gustó, déjenos un like. Déjenos sus comentarios, suscríbase al canal, por favor. Y yo me despido por el día de hoy. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.